Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que están siguiendo este conversatorio que organizamos desde el Doctorado Interinstitucional en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Desde luego quiero saludar también a las personas, a los conversantes de hoy, profesor Julio Emilio Diniz, de la Universidad Federal de Minas Gerais, a Emilio Díaz, de la Universidad Pedagógica Nacional, y también el profesor René Guevara, de la Universidad Pedagógica Nacional. Un saludo a todas las personas entonces que siguen la transmisión y que la verán como suele ocurrir o ha venido ocurriendo después de la pandemia, la verán en diferido. Bien, antes de pasar a la presentación de las tres personas que nos acompañan hoy en este conversatorio, quisiera dar el contexto desde el cual fue formulado este evento de hoy. Con el profesor Julio Emilio Diniz, y otros colegas de la universidad, de la UPN en México, de la UPN en Honduras, de la UPEL, Universidad Pedagógica Libertador en Venezuela, y desde luego nosotros hemos venido retomando un proyecto que lleva muchos años instaurándose en América Latina, que es el proyecto que se llamó en su momento, desde el 2009, se denominó Doctorado Latinoamericano en Educación. Este doctorado hoy por hoy funciona, digámoslo así, como una red de programas doctorales en educación. Algunos de ellos están en universidades pedagógicas, otros no están en universidades pedagógicas. Sí están, digamos, asociados a OREALC de UNESCO y sobre todo a la red Kipus. Y este proyecto, que repito, funciona como una red de programas hoy por hoy, tiene el propósito de impulsar a nivel latinoamericano el tema de las políticas públicas en educación y la profesión docente. Todo desde una perspectiva latinoamericana. Es decir, sabemos que en nuestros programas académicos y a nivel local, en cada uno de los países hay investigaciones y un fuerte interés por investigar y hacer propuestas también en torno a políticas públicas y lo que rodea a la profesión docente, tanto en su formación como en su ejercicio profesional. Pero este es un esfuerzo de compartir información, de hacer investigaciones conjuntas, sobre todo de ver estos temas en una perspectiva regional latinoamericana, de modo que seamos, digamos, una comunidad, un referente para la región, pero también a nivel mundial en torno a estos temas. Entonces, en este marco, que es un proyecto que lleva muchos años y en el cual la Universidad Pedagógica Nacional, en el doctorado interinstitucional, pues estamos muy comprometidos. En este marco, entonces, queremos motivar este tipo de temas y por eso tenemos este conversatorio de hoy, sabiendo que dentro de nuestros profesores, estudiantes y egresados, como es el caso hoy de Emilio, hay un fuerte interés por estos temas y también por estudiar estos temas en perspectiva latinoamericana, por ejemplo, a través de estudios comparados de políticas, cómo se desarrollan en cada uno de los países. Ya nos comentarán un poco más. Justo en estos días esperamos prontamente una sustentación de tesis sobre temas relacionados con estudios comparados en políticas públicas en Latinoamérica. Entonces, este conversatorio es como el inicio de una serie de eventos que queremos ir haciendo para motivar un poco más el trabajo, la investigación en torno a políticas públicas y profesión docente con perspectiva latinoamericana en nuestro programa interinstitucional, pero también en asocio con estas universidades y otras que se irán vinculando. La dinámica de hoy es muy sencilla. Ustedes ven, tenemos un conversatorio. De hecho, como pueden ver, la disposición del espacio está muy pensada para conversar en un entorno familiar, ambiente familiar. Así es. Entonces voy a ir dándole la palabra a cada uno de nuestros invitados. Inicialmente será el profesor Julio Emilio Diniz. Él nos acompaña en estos días en Bogotá. Es profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais,
ha estado durante muchos años, casi 10 por allí, impulsando este proyecto del doctorado latinoamericano en educación, impulsando el tema de investigación de políticas públicas en América Latina y profesión docente, muy cercano, ha estado en estos días muy cercano a la universidad pedagógica, pero también a muchos de los profesores por otros momentos, digamos, de la vida profesional. Entonces, para nosotros es muy grato contar con él hoy aquí y le damos inicialmente la palabra. Él va a hacernos una pequeña introducción al tema sobre esto de formación de profesores en América Latina. Luego pasaré a presentar a nuestros otros dos conversantes de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de participar de este conversatorio. Muchas gracias, profesor Maximiliano Prada, por organizar este conversatorio y por la invitación para ser parte de esto, muy importante. En mi caso, mi participación acá iba a ser virtual, pero yo tuve la oportunidad de venir acá en Colombia, en Bogotá. Entonces yo pregunté a profesor Maximiliano Prada si yo podría participar del conversatorio presencialmente. Y él me dijo, sí, sí, tú eres bienvenido. Entonces, esto fue semana pasada, cuando le consulté. Entonces, entonces empezó una saga para llegar acá en Bogotá, pero tuvimos que cambiar la fecha del conversatorio y yo pido perdón, disculpa por esto a mis colegas que están acá conmigo, pero para mí un placer muy grande esta visita acá a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, a este programa de posgrado interinstitucional en educación y más específicamente nuestro doctorado latinoamericano en educación. A mí me gustaría saludar mis dos colegas, José Emilio, que somos casi homónimos, José Emilio, Julio Emilio, y profesor René, también un gusto estar aquí con vosotros, con ustedes, más formal. Y claro, y profesor Maximiliano, que es una persona que yo tuve el placer de convivir estos días acá en Bogotá, está siendo maravilloso. Yo estoy muy, muy, muy feliz de estar acá teniendo esta oportunidad de aprender tanto sobre Bogotá, sobre Colombia, aprender sobre los temas que estamos discutindo. Yo lo sé que el conversatorio es sobre políticas públicas en educación y nosotros tuvimos el mismo tema ayer, pero en la Universidad de Cundinamarca, el Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces, yo participé en el encuentro de pedagogía allá, así como profesor Maximiliano. Yo tuve una charla allá, pero yo pensé no repetir la misma charla. Ayer yo hablé de políticas públicas en educación con énfasis en las políticas docentes, pero hoy a mí me gustaría cambiar el tema para el tema de la formación docente en América Latina. Claro que también voy a mencionar las políticas docentes en América Latina, pero yo pensé en este tema porque es un tema que está más cerca de mi investigación. Y yo pensé este tema también como un tema de interés del doctorado latinoamericano en educación, para trabajar una perspectiva más de América Latina, ¿sí? Yo pido perdón por los diapositivos que están en portugués de Brasil, pero yo creo que es algo importante para ayudar, no solamente en esta presentación, pero también para vosotros, para ustedes seguir
la presentación. Entonces, yo parto de una pregunta, si es posible hablar sobre formación docente en América Latina. Y acá yo estoy con María José Draghi y colegas y otros colegas en un artículo que se discute el tema de la formación docente en América Latina, principalmente la investigación sobre formación docente. Ellos escriben que son escasos los estudios de alcance regional o continental. Entonces partimos de esta evidencia de la escasez de estudios de alcance regional o continental. Los mismos autores, citando Alperín Dongui, 1991, escribieron la complejidad de abordar América Latina como unidad. Entonces, una de las razones de esta escasez de estudios de alcance regional estaría justamente en la complejidad de abordar América Latina como una unidad. A esta complejidad geográfica, hay una complejidad geográfica, se agrega la complejidad del objeto, el objeto epistemológico. Entonces, estos autores también en este artículo escribieron un abordaje a escala latinoamericana requiere una metodología sensible a la heterogeneidad y diversidad, pero también a los aspectos y experiencias comunes y semejantes. Entonces, yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Es posible hablar sobre formación docente en América Latina? Yo creo que sí, es posible, pero hay desafíos que debemos enfrentar, sí. El primer desafío es construir una fuerte identidad latinoamericana y tener conciencia sobre lo que significa esto. Para mí, este es el primer desafío. En Brasil, yo voy a hablar de Brasil, yo en Colombia, pero en Brasil, en vez de mirar Europa, y acá en este diapositivo hay una foto del Museo del Louvre. Entonces, mucha gente en Brasil mira para el Museo del Louvre, ¿sí? Para Europa, y se olvide de mirar América Latina, ¿sí? Y se olvide de mirar con cariño y atención el Museo Nacional de Antropología de México, por ejemplo, ¿sí? Un museo muchísimo importante para la construcción de una identidad latinoamericana. Y eso se pasa mucho en Brasil. Brasil literalmente está de espaldas para América Latina y está como mirando siempre para Europa, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, es muy común se referir a América Latina como los otros países del continente, pero no Brasil, porque mucha gente en Brasil no se siente como latinoamericano, ¿sí? Entonces, es un desafío para Brasil y para la gente en Brasil en general, la construcción de esta identidad latinoamericana. Y en mi caso, yo creo que para enfrentar este desafío hay que buscar experiencias comunes y compartidas en nuestras historias de los diferentes países. Y una de las primeras experiencias que nosotros tenemos es justamente la experiencia de la colonización de explotación, ¿sí? Entonces tenemos este aspecto común en nuestras historias. Nosotros fuimos colonias de explotación. Entonces acá
Vieron los europeos para sacar toda la riqueza que teníamos y no había un compromiso, no había una responsabilidad con el desarrollo de la región, solamente sacar toda la riqueza y llevar la riqueza para Europa. Una segunda experiencia común es justamente el exterminio de las poblaciones originales del continente que vivían en el continente americano antes de la invasión europea. Entonces, este otro marco, otra experiencia común que nosotros tenemos en caso de Brasil, hay estudios que estiman que 80% de la población original fue asesinada con la llegada de los portugueses en Brasil. Cerca de 80%, sí, una cosa inimaginable hoy día. ¿Eh? El tercero aspecto y la tercera experiencia común sería justamente el secuestro de personas del continente africano para serem esclavizadas en las Américas. Entonces tenemos también este aspecto en común de nuestras historias. En el caso de Brasil fue el país del occidente que más recibió personas del continente africano, lo que hace que Brasil hoy día tiene la mayoría de su población afrodescendente. La mayoría de la población de Brasil es afrodescendente. Y con mucho orgullo, claro. El cuarto aspecto, la cuarta experiencia común, está justamente después de las llamadas independencias de nuestros países, se finda la experiencia del colonialismo formal, pero otros tipos de colonialismos empiezan y también pasamos a convivir con los efectos del imperialismo estadounidense en la región. Es otro aspecto común de nuestras historias, de nuestras realidades. Entonces, claro que el colonialismo europeo no ha terminado, pero tenemos junto con el colonialismo europeo los efectos del imperialismo estadounidense. Otra experiencia común en muchos países, no en todos los países de América Latina, las brutales y violentas dictaduras militares de los años 1960, 1970, 1980, en que millares de personas fueron asesinadas, prisas, torturadas o obligadas ao exilio, a dejar la región. Más recientemente, a partir de los años 1990, las políticas neoliberales, que aún nos afectan a todos en la región de América Latina, y el aumento de la desigualdad social en el continente. Otro aspecto que hace parte de nuestras realidades en diferentes países de América Latina, como está acá en esta foto, que es una foto de São Paulo, Brasil, donde hay un condominio de lujo, ¿sí? Muy rico, sí, un contraste con una comunidad muy pobre, una favela en Brasil, y son vecinos, les comparten las paredes, los muros, ¿sí? Esta concentración de rendas, de riquezas, de tierras, y por vía de consecuencia, una enorme desigualdad social en la región. Y la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿lo que significa vivir y trabajar en el caso de los profesores? Y hoy es el Día de Profesores en Colombia.
felicitaciones para todos los profesores y profesoras de Colombia, pero lo que significa vivir y trabajar, lecionar, ¿sí?, en la región, una de las regiones más desiguales del planeta. Acá también un dado importante que es justamente tener la conciencia sobre el lugar de América Latina en el capitalismo global, ¿sí? Y en el capitalismo global miran para América Latina solamente como mera fornecedora de materias primas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta figura que está allá en el diapositivo, es la distribución de toda la riqueza del mundo. Y hay una concentración de la riqueza en algunas partes del mundo, en algunos países, con destaque claro para los Estados Unidos. Y en esta región como naranja, que está ali abajo, está América Latina. Algunos países de América Latina, porque otros no aparecen porque la riqueza es tan pequeña cuando se mira todo el globo que no están allá. Pero allá está Brasil, está Colombia, está Chile, está México, pero México está en otro color porque para este gráfico es como México es parte de América del Norte. Pero México está allá también como cerca de Brasil, Colombia, Chile, pero están en la periferia, está en la periferia del capitalismo global. Entonces, la misma pregunta, lo que significa vivir y trabajar en la periferia o la periferia del capitalismo global. Y algunos países que no están acá en este gráfico de América Latina, no es solamente la periferia o la periferia, pero la periferia de la periferia en el capitalismo global. Entonces la pregunta es la misma. Lo que significa vivir y trabajar en la periferia de la periferia del capitalismo global. Claro, si hay todas estas experiencias negativas, hay también experiencias positivas, como los movimientos de lucha y de resistencia que nosotros tenemos en el continente. Más recientemente, los gobiernos populares de las izquierdas, no es solamente una izquierda, pero distintas izquierdas en América Latina. Entonces, fue una experiencia interesante en el continente. Nosotros tenemos que mirar con un poco más de atención sobre lo que pasó en América Latina durante estos años de gobiernos populares de izquierdas en la América Latina. Pero también, no solamente esto, pero desafortunadamente las experiencias de golpe de Estado, que nosotros tenemos varias en nuestras historias. En el caso de Brasil, 2016. 2016 hubo un golpe político en Brasil, la primera presidenta democráticamente elegida en Brasil, que fue Dilma Rousseff, no puede continuar su mandato. Hubo un golpe de Estado en Brasil en 2016 y en 2018 la consolidación del golpe de Estado por intermedio de en Brasil, cuando Lula era candidato y no le permitieron concurrir a las elecciones en un proceso muy poco justo judiciario en Brasil. Por eso que en 2016 nosotros llamamos un golpe político, parlamentario, mediático, judiciario y, claro, sexista en Brasil. Finalmente, formación docente en América Latina. Para hablar de formación docente en América Latina, nosotros también tenemos que buscar experiencias comunes, experiencias que compartilhamos
que compartimos sobre formación docente en América Latina. Y acá tenemos que buscar como algunos elementos históricos de la docencia y de la formación docente en América Latina. Por ejemplo, la influencia de la Iglesia Católica, ¿sí? En la educación en América Latina, en la docencia. Los primeros profesores, los primeros maestros eran sacerdotes católicos durante el periodo colonial. Habían también personas legas, personal idóneo, que vosotros llaman, no religiosos, no católicos, pero en la realidad una cosa importante en este periodo para se tornar maestro, maestra, en la realidad no había maestras, solamente hombres, era justamente las pruebas de moralidad, ¿sí? Saber, conocer el contenido no era el más importante. El más importante eran las pruebas de moralidad. Y justamente los sacerdotes que daban esta prueba de moralidad para las personas que no eran sacerdotes poder ejercer la docencia, el magisterio. Y poco a poco, en términos de la historia, nosotros vimos la institucionalización de la formación docente en América Latina, primero con la creación de las escuelas normales. Entonces, la creación de las escuelas normales fue un facto, un hecho muchísimo importante en la formación docente en todo el continente, porque por la primera vez en todo el continente, nosotros tuvimos instituciones formales de formación docentes. Antes no habían. Entonces, las primeras escuelas normales a partir principalmente de la segunda mitad del siglo XIX en todo el continente de América Latina. Y entonces nosotros vamos a percibir un proceso que Silvia y Anolas, en un artículo muy conocido, 1992, un clásico, va a hablar del proceso de feminización. Hay una diferencia que esta autora hace en términos de los dos conceptos, feminización. Feminización está relacionada con el aumento cuantitativo de mujeres en la profesión docente y la feminización, el significado de esto, de la entrada de las mujeres en la profesión. Pero este proceso de feminización, fue un proceso lento y gradual, ¿sí? Y con distinciones. Esto es importante decir. Y acá yo traigo otra vez María José Draghi y otros colegas este artículo de 2015, entre aspas. Distinciones entre las condiciones y exigencias de formación y trabajo para varones y mujeres. Las mujeres no tenían que abordar contenidos de geometría en la formación docente, pero en cambio debían estudiar elementos de economía doméstica. Las maestras estaban a cargo de las niñas y allí debían enseñar esos mismos contenidos. Entonces, no solamente un proceso lento, gradual de feminización, pero una distinción incluso en términos de formación e en términos de contenidos que las mujeres, las maestras, podrían trabajar en las escuelas en América Latina. Un poco más tarde, ya estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, en América Latina, un proceso también lento, gradual, de universitarización.
de la formación docente en América Latina, cuando la formación docente sale de las escuelas normales y va para las universidades. Hay acá un destaque en la segunda mitad del siglo XX, la creación de universidades pedagógicas, como acá en esta institución que estamos ahora, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Tenemos universidades pedagógicas en México, en Honduras, en Argentina, en Venezuela. Sí, no hay en Brasil. Nosotros no tenemos universidades pedagógicas en Brasil, pero en algunos países de América Latina hubo este proceso de la creación de universidades pedagógicas, universidades específicamente voltadas para la formación de profesores, de maestros y profesores. Y también la creación de institutos no universitarios de nivel postsecundario. Esto también se pasó en América Latina. Aquí, otra vez con Draghi y colegas, en los últimos 30 años en toda América Latina hay un dilema, una formación más extensa en años, con mayor prestigio y exigencias, pero también con una tendencia a separarse de las escuelas en que deberán trabajar los maestros. La separación, teoría práctica, una gran parte de estas carreras se quedan distantes de la realidad concreta de las escuelas. Este es un problema común en todo el continente. Entre los desafíos actuales, yo destaco la estandarización, homogeneización, uniformización de los currículos de formación de profesores, que es un problema en todo el continente, con la participación de los organismos internacionales. Entonces, hablando de políticas públicas en educación, un proceso de estandarización de las políticas y con un rol bastante importante de los organismos internacionales en los años 1980, 1990, un protagonismo del Banco Mundial. Hoy día, principalmente la OCDE tiene un protagonismo en la estandarización de todas estas políticas y de los currículos de formación de profesores. Acá hay también una discusión que está entre profesores y profesoras de América Latina sobre la formación de profesores. Hay autores como la de Denise Vaillant, que es una colega de Uruguay, que destaca, por ejemplo, el desafío de atraer estudiantes con mejores condiciones para un buen desempeño profesional en la profesión docente, pero hay otras colegas con una posición distinta, como Alejandra Birgin en Argentina, que, entre aspas, ella dijo, necesitamos poner y llevar a cabo intervenciones que, fieles a la ampliación del derecho que asiste a todo ciudadano de recibir una educación pública y ejercer la tarea de enseñar, produzcan nuevas pedagogías al alcance de los desafíos de su formación. Entonces, un debate si el problema está en atraer como los mejores estudiantes para la licenciatura o trabajar con estos estudiantes que nosotros tenemos y que en el caso de los últimos años, la diversidad de los estudiantes, pero menos para mí, es algo muy rico, es un aspecto positivo que tenemos en las carreras de licenciatura. Pero também o desafio de pensar um modelo de formação docente específico para a América Latina. Não copiar as experiências de Estados Unidos, não copiar as experiências de Europa. Temos que buscar nosso modelo. E uma das ideias que eu defendo é justamente uma ideia que
aún está embrionaria, pero la idea de la formación de profesores centepesantes. Retomar la idea de Eduardo Galeano, de otros que hablaban de los seres centepesantes de América Latina, y lo mismo yo pienso en términos de formación docente. No las racionalidades de Europa, de Estados Unidos, pero la no dualidad, la no separación, razón y emociones, que es un aspecto cultural de nosotros en América Latina. ¿Sí? Un ratito. Sí, claro, el abrazo, todo eso. Cuando 2011, 2012, yo viví en Seattle, en los Estados Unidos, y mi hija fue a la preescuela, ¿sí? Entonces, nosotros padres reunimos con la maestra para la maestra dar un feedback sobre la educación de mi hija en la escuela, la preescuela. Y esta maestra nos dijo que mi hija estaba muy buena en la escuela, la adaptación muy, muy, muy buena, pero a ella tenía que aprender a controlar las emociones. Yo le respondí, nosotros no hacemos eso en Brasil, nosotros no hacemos eso en América Latina. ¿Sí? Entonces es un aspecto importante de nuestra cultura que nosotros tenemos que traer para la formación docente, un modelo específico de América Latina. E aqui já estou terminando, já sei que meu tempo já se esgotou. Nós outros temos aún uma comunidade paradigmática de investigadoras e investigadores del campo de la formación docente en América Latina. Tenemos que reconocer esto, tenemos que conocer la producción académica de nuestros colegas en América Latina. Esta asignatura que yo soy responsable en el doctorado latinoamericano de la Universidad Federal de Minas Gerais, en la bibliografía de la asignatura, hay solamente colegas latinoamericanos. Toda la bibliografía. Hay solamente un español que es Mariana Enguita, que yo le permití estar allá, pero es un intruso. Todos los otros son intelectuales latinoamericanos. Sí, y tenemos una comunidad paradigmática de intelectuales, pensadoras y pensadores latinoamericanos en el continente, y tenemos que reconocer eso, y tenemos que conocer la producción de toda esta gente. Un destaque para las dos redes, la red Equipos y la red Estrado, ¿sí? Que son importantes redes de investigadoras e investigadores del tema de formación y trabajo docente. Desafortunadamente, el trabajo está en la red Estrado y la formación está en la red Equipos, ¿sí? Cuando en la realidad nosotros deberíamos buscar el principio de la indisociabilidad, trabajo y formación. Pero en términos de redes de investigadores en América Latina, hay una focada en el trabajo docente, que es la red Estrado, y otra que foca en la formación docente, que es la red Equipos. Esto, yo pensé entonces mi participación en este conversatorio. Por favor, discúlpame por el tiempo, pero yo pensé en traer este tema que está más cerca, más relacionado con el tema de América Latina para nuestra discusión. Y claro, puedo también durante la discusión hablar un poco más de las políticas docentes, principalmente en Brasil ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor.
Bueno, le voy a dar ahora mismo la palabra a José Emilio Díaz. Él es profesor de la Facultad de Educación aquí en la Universidad Pedagógica, pero también es egresado de este doctorado y también está por culminar o recientemente culminó una estancia postdoctoral también aquí mismo. Actualmente trabaja sobre todo en el análisis, investigaciones sobre políticas evaluativas en Latinoamérica, cómo se están dando sobre todo estas tendencias de accountability en varios programas o varios países más bien latinoamericanos. Entonces, en ese reto de esa formación de comunidades, digamos, de investigación, quisimos invitar a José Emilio y darle la palabra. Bueno, para todos muy buenas tardes. Profesor Maximiliano, gracias por la presentación. Indudablemente, ese día tiene un marco muy especial. Uno, por nuestro invitado, profesor, colega, ya conocido, y ya de la casa. Y más en este día en que celebramos, René, en Colombia, en la Universidad Pedagógica, en nuestro colegio IPN, el Día del Maestro, el Día de los Maestros y Maestras. Para ellos y para ellas, un saludo por su labor académica, por su ejercicio, por su dedicación. Y aquí pues hay una estela de profesores también que hemos sido formados y ahora formamos a otros colegas que vienen ocupando esta hermosa, sufrida, pero apasionante carrera de la docencia en los colegios nuestros. En particular, entonces, quisiera pues entonces comenzar con una frase de Erich Hobsbawm que me da mi línea para poder con ustedes interactuar. No sabemos a dónde vamos, sino tan solo que la historia nos ha llevado a este punto. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformadora, será y es la oscuridad. Hobsbawm. Esta presentación nos ha pedido el profesor Maximiliano y lo hago en calidad de estudiante del DIE, del doctorado en educación, y en calidad de líder del grupo Evaluándonos, Pedagogía Crítica, Docencia y Evaluación, para contar lo que nos han pedido a través de la trayectoria académica e investigativa que hemos tenido en la universidad desde el año 2002. Y aquí hago y resalto el trabajo de la profesora Livia Estela Niño, que a partir de su trabajo comenzó toda una saga, una trayectoria en relación con el estudio, el análisis, la reflexión crítica sobre las políticas educativas en Colombia en el contexto de América Latina. Pues el legado de la profesora Livia Estela Niño en su tesis doctoral fue sobre la evaluación docente en 4 países y lo hizo a través de la perspectiva de la metodología comparada. Y de ahí entonces inicia un recorrido del grupo Evaluándonos, y a quien hago un saludo también a mis colegas, a quienes aquí humildemente represento, la profesora Livia Estela Niño Zafra, el profesor Alfonso Tamayo Valencia y una constelación de profesores y profesoras que han estado allí acompañando, y de monitores de investigación, porque también consideramos que Semillero de Investigación obviamente es un brazo académico investigativo muy interesante en el cual fortalecemos el trabajo. En ese orden de ideas, entonces, esta investigación de la profesora Livia Estela nos dio línea para, en particular, iniciar un trabajo fuerte sobre las políticas de evaluación docente en América Latina, pero parándonos, obviamente, en una teoría política, antes que hablar de política
y de políticas, entendemos que hay que separar la política de las políticas. Y en la política hay teorías sobre la política. Y nos ha interesado la línea, pues hay varias líneas, teorías, como las que hablan de la política como espacio de relación, Arendt, Hannah, como campo de acción, Andrés Roth, como ejercicio de poder, Andrés Fulat y otros. La política como toma de conciencia e instrumento de transformación, muy cercanos a Pablo Freire, y como toma de conciencia o instrumento de transformación en los trabajos de Ortega y Gasset en el 44, finalmente como proceso de toma de decisiones. Nos ha interesado a nosotros tomar entonces la línea de la teoría sobre la política de los trabajos de Hannah Arendt. Y de ella puedo yo destacar entonces, al preguntarse qué es la política, para diferenciarlo de las políticas como acciones instrumentales, raciocinios, de acciones gubernamentales, de individuos, de gobiernos de turno. Hannah Arendt en el 97 nos dice la política como espacio de relación. La política trata del estar juntos y los otros con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de las diferencias. Por eso ese Zoom politicón que nos hablaba allá Aristóteles, como si hubiera en el hombre algo político que perteneciera a su esencia. El hombre es político. La política nace entre los hombres, por lo tanto, fuera del hombre. Esto conlleva unas interacciones que conlleva el establecimiento de planes, programas, proyectos, sistemas, reformas, estatutos y lineamientos que resultan de las acciones políticas entre el Estado y los ciudadanos. Por eso entonces el contexto de la política para estas investigaciones y la trayectoria del grupo Evaluándonos y de las trayectorias personales que hemos seguido los integrantes del grupo Evaluándonos, pensamos que la política, se dice, es una sociedad ineludible para la vida humana, tanto individual como social, puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros. El cuidado de esta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. Por tanto, la misión y el fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio. Es ella quien hace posible al individuo perseguir en paz y en tranquilidad sus fines. En el sentido moderno, de asegurar a muchos el sustento y un mínimo de felicidad, la vida sabrosa, que por estos días se dice. Eso tiene unas implicaciones. La política es inherente al desarrollo del ser humano. Las necesidades sociales de los ciudadanos debe ser la prioridad para la construcción de políticas. La política, en tal sentido, es parte de la satisfacción de la necesidad de participación de los seres humanos que tienen, obviamente, su propio desarrollo personal. La política debe tener como prioridad el sentido social. En tal sentido, ahora ocupémonos del tema del estudio de las políticas educativas, de las políticas públicas educativas, tomando algunas ideas de Meny y Tonin en el 92. El estudio de las políticas públicas no es otra cosa que el estudio de la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. ¿Qué producen? ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Para lograr qué resultados? ¿A través de qué medios? Una política pública desde el escenario de lo académico es un intento o esfuerzo para abarcar desde lo conceptual realidades políticas, jurídicas, administrativas, éticas y en particular pedagógicas, operantes hace siglos en la conformación y acción del Estado y por tanto con obviamente incidencia en los sistemas educativos nacionales en América Latina y a nivel mundial. En tal sentido, entonces, lo decía al comienzo, el estudio comparado de las políticas de evaluación docente, iniciado por la profesora doctora
Lidia Estela Niño, tomando uno de sus textos que recientemente estuvo también socializando en la Facultad de Educación con motivo de las trayectorias de los grupos de investigación adscritos a la Maestría de Educación, Departamento de Posgrado y en el doctorado. Tomando como referente inicial la tesis doctoral sobre un estudio comparado en Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Chile. Y aquí compartimos lo que el profe decía, también miramos a Europa, miramos a Estados Unidos, pero no nos hemos mirado adintra de nosotros mismos. Esos estudios a nivel internacional nos han permitido una reflexión sobre lo que ha sucedido en Colombia, lo que está sucediendo en Colombia, para dónde va Colombia, pues de cara a esos referentes, pero es hora que nos miremos entre nosotros. Y con Brasil compartimos mutuas políticas de formulación y de incidencia isomorfa, por lo que acabamos de escuchar. Inclusive tú has puesto ya un contexto histórico, colonial, republicano, etcétera, etcétera, aunque en Colombia no hemos tenido sino una dictadura, afortunadamente, pero compartimos esa misma idiosincrasia y cultura, y obviamente siendo colombianos nos sentimos latinoamericanos con Brasil. En tal sentido, entonces, este estudio e indagación derivado de las políticas educativas sobre evaluación docente como orientaciones que van a guiar las prácticas pedagógicas de las instituciones de aplicación posterior en el ejercicio de su evaluación. Los avances teóricos, dice la profesora Lidia Estela, conceptuales, se logró avanzar y caracterizar sobre las tendencias de evaluación docente desde dos parámetros, desde la tendencia del mercado y la otra, una apuesta de evaluación docente desde lo pedagógico. Esto es un estudio, una revisión de dos tendencias marcadamente anglosajonas, que es la evaluación de rendición de cuentas _ accountability y la evaluación pago por mérito, que están obviamente detrás de todo el estatuto docente en Colombia, con la entrada y la vigencia del decreto 1278 en 2002 para la educación básica primaria y básica secundaria y media, y con el decreto 1279 en la educación superior. Y digamos que estos estudios condujeron a una contrapropuesta, a una apuesta por una evaluación para el desarrollo profesional y la transformación institucional. En ese orden de ideas, también el grupo evaluándonos, sus integrantes, sus investigaciones grupales y personales también han asumido el tema del estudio y la reflexión de las políticas curriculares en el marco de las agendas de los organismos internacionales y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Seguidamente ha sido importante indagar por las relaciones y posibilidades que emergen del currículo por competencias y las pruebas externas y estandarizadas en las llamadas áreas fundamentales del currículo, que Brasil tiene obviamente toda una tradición y toda una constelación de pruebas a nivel estadual, municipal, local, etcétera. Obviamente que mirando también la experiencia de Estados Unidos, el país del testing. Otra de las problemáticas asumidas por el grupo en estos últimos años estuvo enmarcada también en las relaciones y consecuencias del currículo estandarizado y la evaluación educativa. En palabras de Niño, Tamayo, Díaz y Gama, se trata de un mínimo del plan de estudios, dispositivo de control, rendición de cuentas, que promueve la educación fragmentada en disciplinas, desconociendo el valor de la integración de conocimientos y segregando las áreas que no son consideradas como fundamentales. De lo anterior se han derivado múltiples estudios en investigaciones de los estudiantes adscritos al grupo evaluándonos. Se han derivado diferentes tesis de maestría de educación que han tomado como objeto, como constructo de estudio, el tema de las políticas de evaluación docente, sus incidencias, particularmente en la vida profesional y en el desarrollo institucional. También podemos anotar, a grosso modo, fruto de esos estudios también y reflexiones, se llevó un encuentro internacional en Colombia sobre investigaciones y experiencias de evaluación educativa, consecuencias para la educación en el año 2004. A partir del año 2018 y hasta el 2020, estimado colega y colegas que nos están allí escuchando, también para ellos un saludo. El grupo se propone caracterizar y trabajar fuertemente en el tema de las relaciones entre las pruebas saber en Colombia,
son las pruebas externas estandarizadas, igual que en Brasil, y las evaluaciones que realizan los profesores en las aulas, con el propósito de indagar sobre las posibilidades de articular relaciones que conlleven a prácticas evaluativas significativas desde un enfoque social y transformativos. Algunas tensiones sobresalen de estas investigaciones, entre ellas, tensión ocurre cuando las pruebas de orden internacional PISA, la prueba nacional Saber, se estandarizan y las del aula se diversifican y singularizan. Está dada también por la concepción de medición que tienen las pruebas estandarizadas y la concepción de valoración que tienen las pruebas en el aula. Una tercera tensión caracterizada por la función sumativa de las pruebas estandarizadas y la función formativa y de retroalimentación que procuran los profesores en sus aulas con sus estudiantes. Y esa ha sido una tendencia fuerte del grupo Evaluándonos por fortalecer y consolidar una práctica de comprensión y de práctica de una relación formativa, más desde un eje ético y un eje político. Finalmente, estaría presente por el grado de conocimiento que tienen los profesores sobre las pruebas Saber. Y en ese sentido, pues tenemos varias aristas, quienes son indiferentes ante esas políticas, esas pruebas, quienes están obviamente inquietos y curiosos y han hecho un estudio sobre las pruebas y hemos visto in situ, porque ha sido una característica del grupo Evaluándonos, sus investigaciones se dan in situ en los colegios públicos de Bogotá y de otras ciudades de Colombia. Esto nos llevó entonces a un encuentro en el año 2019 en la UNUESCI, la Universidad de Santa Catarina del Oeste, que el profesor debe obviamente ubicar geográfica, académica e investigativamente. Y allí estuvimos entonces conversando sobre las políticas educativas determinantes, los detonantes de esas políticas educativas, y fruto de este seminario y fruto de esta participación logramos tener un convenio con la Universidad Pedagógica y la UNUESCI desde el año 2020, convenio que derivó en la consolidación de un grupo de investigadores de América Latina. Hoy el grupo se llama Grupo de Estudio y Pesquisa de Políticas Públicas en Evaluación Educativa y Accountability o Rendición de Cuentas en América Latina. Participan allí más o menos 26 investigadores. El título de la investigación, el grupo se llama Grupo de Estudio y Pesquisa de Políticas de Evaluación y Accountability en Países de América Latina, tiene como una sigla GEPAYA, con la investigación Políticas de Evaluación Educativa y Accountability, Rendición de Cuentas, experiencias en países de América Latina. Esto ha contribuido en lo que el profe decía, armar redes, consolidar proyectos desde la idiosincrasia y desde los saberes en América Latina. El propósito de esta investigación que estamos llevando ya desde el año 2020 a la fecha, en curso, es generar un espacio de debate de las políticas públicas de evaluación y rendición de cuentas accountability en América Latina, como fundamento para identificar vías metodológicas que permitan el abordaje sistémico e integrador de las variables asociadas y contribuir a la profundización del debate sobre la asociación empírica entre las políticas públicas de evaluación y los instrumentos de rendición de cuentas, analizando los arreglos producidos en la configuración de modelos para la evaluación de la educación primaria y secundaria en los países de América Latina. Investigación que ya la llevamos adelantada, fruto de esa investigación, logramos en el año 2021 el primer seminario internacional sobre políticas educativas y rendición de cuentas. La sede fue la Universidad Pedagógica Nacional, junto con el apoyo de la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia, y hoy el liderazgo de la Universidad, la UNUESCI de Brasil, Joaçaba en particular. De allí entonces, este seminario que fue en junio de 2021, surgió como respuesta a la necesidad creciente de generar espacios de discusión y validación del conocimiento científico en temas de significativa pertinencia como el mejoramiento de la calidad educativa, el aseguramiento del aprendizaje y las políticas educativas que orientan el proceso de gestión. Y actualmente está en edición una publicación de un ebook con la colaboración de la
de las tres universidades que nombré antes, que recoge 46 trabajos de 46 estudiantes de pregrado y posgrado que tienen que ver con estos ejes de políticas, de rendición de cuentas, gestión escolar, etcétera, etcétera, y que este libro va a dar cuenta de cómo hay entonces sí, en América Latina, pocos también siguiendo el espejo de Brasil, hay un interés por trabajar en el tema de las políticas. Y fruto de esta investigación, de este seminario, estamos conversando ya, tendremos en este junio 15 y 16 en Viña del Mar, en la Universidad Católica de Viña del Mar, tendremos el segundo seminario y lo llevamos hasta políticas de evaluación en la educación superior. En el 24 de mayo están invitados a un conversatorio virtual en ese sentido. Y allí también, fruto de todo esto tiene una delegación larga en los últimos 5 años, ya voy terminando, estimados colegas, la profesora María Verónica Leiva de la Pontificia Universidad Católica de Viña del Mar consiguió que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimientos de Santiago de Chile hablara un subproyecto que se deriva de este proyecto que tiene como título Investigación y difusión de políticas de rendición de cuentas, accountability, en la gestión escolar en países de América Latina. Es un proyecto que tiene una duración de 1 año, 2022-2023. Ahí estamos trabajando en ese subproyecto en Chile, donde va a ser este segundo seminario, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad del Oeste de Santa Catarina, la Universidad del 3 de Febrero, la Universidad de Colima, la Universidad Pedagógica Nacional, con este humilde representante, y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en tal sentido que también se han derivado 2 tesis, 2 trabajos de investigación en la estancia académica postdoctoral, que también inclusive acompañamos con un colega de la maestría, el profesor Jorge Jairo Escobar. Creo que es un poco, y en ese sentido, pues me quedan en el tintero conversar unos lineamientos de por qué trabajamos con la educación comparada. Nos ha permitido, además de hacer diferencias, semejanzas, poder hacer un contexto, contrastar contextos nacionales, socioculturales, y sobre ellos poder trabajar sobre una comparación con unidades de comparación de los sistemas educativos a nivel de América Latina, particularmente entre Brasil y Colombia. Y esto también se ha desarrollado, seguimos trabajando en unas redes de continua estudio, investigación, a través de seminarios, pasantías con estudiantes de estas universidades y preparándonos a seguir democratizando los avances que muestran un interés por el estudio de las políticas públicas en tanto somos sujeto y objeto de las mismas. Creo que lo dejo por ahí para poder conversar. Profes, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, José Emilio. Bien, ya para terminar esta primera ronda y quizá contar con unos minutos, si al final nos queda tiempo, que estamos ya sobre el tiempo, pues darle la palabra al profesor René Guevara. Profesor René es profesor del doctorado interinstitucional en educación, ha dirigido varias tesis, recientemente 2 de sus tesistas sustentaron sus tesis con temas, digamos, pertinentes, apropiados para el tema de hoy. Yo simplemente diría que ha estado muy atento recientemente así como vimos unos contextos y unos retos de la formación y profesión docente, y también con Emilio Díaz, la evaluación docente. Con René, lo que conocemos de sus trabajos recientes, veríamos allí la opción por ser docente en nuestros países, que es otro de los temas, ya lo mencionaba Julio Emilio, como uno de los temas a investigar. Entonces le doy la palabra a René. Ahora me puse nervioso. La presente intervención tiene como título ¿Quién quiere ser profesor en Colombia? Y está organizada en 3 momentos. El primero ofrece información sobre un trabajo de investigación que nos condujo a identificar un objeto en construcción acompañado de análisis complementarios a propósito de una intervención gubernamental en el mercado de aspirantes a ingresar a la educación superior en Colombia. En el segundo momento referiré sucintamente 2 artículos que publicaron en la posición dominante sobre el asunto de investigación, y el tercer momento
informará sobre eventuales lineamientos de política educativa propuestos por la posición dominante para ser realizados por parte del próximo gobierno nacional. Primer momento, comillas, el capital va al capital. ¿Quién quiere ser profesor en Colombia? Corresponde a un trabajo programático de investigación al cual llegamos para iniciar exploraciones en medio de la realización de una investigación relacionada con la instrumentación de un programa de acción gubernamental inscrito en la denominada política de cobertura en el acceso a la educación superior en Colombia. No respondemos dicha pregunta, tampoco nos anima el propósito de solventarla, ya que, por el contrario, en lugar de una resolución, es una inquietud que anima un trabajo en realización con miras a construir una perspectiva de investigación relacionada con acciones gubernamentales orientadas a la solución de problemas en el ámbito de la educación superior colombiana. En alguno de los estudios elaborados por economistas de la educación como orientación dominante dentro de la definición de los asuntos de políticas educativas en nuestro país, hecho desde una apuesta privada en nuestra educación superior y que por estas calendas cumple 10 años desde la conformación del equipo de trabajo contratado para su realización, se informa que sobre políticas de calidad educativa, la denominada, comillas, calidad docente, contendría 6 ámbitos de observación dentro de la literatura especializada del momento, año 2012, a partir de los cuales configuraron un marco de referencia, comillas, internacional. Dicha apuesta se inscribe prácticamente, sin que sea la intención de sus autores, como uno de los últimos momentos de las oleadas de políticas educativas regionales, América Latina, situables desde finales de los años 80, al transitar desde la modificación de los asuntos propios de la relación entre administración pública y educación escolar, diseño institucional, legislación educativa, financiación, hasta la identificación y acción sobre aquellos factores que afectan las posibilidades de incrementar dicha calidad. Además de las características socioeconómicas estudiantiles, se ha instrumentado lo propio sobre la dotación escolar, currículos y materiales de aprendizaje al amparo de aquella expresión de políticas recordada en Colombia, condiciones de educabilidad. También, con miras a incrementar la calidad educativa, se han diseñado e implementado políticas sobre evaluación, organización escolar y, de los últimos años en Colombia, liderazgo de los rectores en escuelas y colegios. Situados en este asunto que los asesores de políticas gubernamentales denominaron calidad docente, en tanto que, comillas, valor agregado al aprendizaje, o sea, aquella contribución a mejorar el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas, la literatura que trabajaron refirió las 6 dimensiones anunciadas. 1, formación previa al servicio. 2, selección. 3, retención y promoción. 4, evaluación en la lógica del mejoramiento continuo. 5, formación en servicio. 6, remuneración. En la segunda dimensión, denominada selección, propusieron 5 acciones, una de las cuales quedó imbricada con un componente del programa de acción gubernamental que investigamos, cuyo trabajo hemos extendido hasta el presente. Dichas acciones propuestas fueron: 1, crear un programa nacional de becas, comillas, condonables, que realmente fueron créditos, con subsidios de manutención condicionada para estudiantes de alto rendimiento académico admitidos a carreras de licenciatura o maestrías en educación para profesionales de otras áreas del conocimiento con acreditación de alta calidad. Sobre eso fue que investigamos. Segunda propuesta que hicieron: impulsar una persuasiva campaña de medios que, entre otros, mostrara las condiciones laborales favorablemente ofrecidas dentro de la carrera docente. Tercero, también propusieron crear sesiones de reclutamiento en colegios para promocionar los beneficios de la profesión docente. Cuarto, volver más rigurosos los requisitos de entrada de futuros docentes al magisterio. Y quinto, establecer estrategias para reducir la provisionalidad. Si bien nuestro trabajo no ha correspondido a una evaluación de políticas, dadas las limitaciones condicionantes del trabajo de investigación, una evaluación es bastante costosa,
Tampoco hemos dejado escapar las posibilidades de iniciar la construcción de un objeto de investigación consecuente. De allí que en Dígame Licenciado, Preferencias Académicas de Escolares Colombianos, dimos cuenta sobre una manera de observar políticas desplazando la mirada desde el diseño, el diseñador y la ejecución, sin desatenderles, para centrar nuestra indagación en la población de jóvenes que participó en la convocatoria gubernamental realizada en 2015, con miras a endeudarse con créditos condonables para estudiar programas de licenciaturas por parte de aquellos jóvenes que obtuvieron altos puntajes dentro de los resultados de las pruebas de estado dispuestas para ingresar a la educación superior. El supuesto objetivado de los proponentes de políticas al estilo de una máxima demostrativa o desde otro enfoque, un nomos, una ley prácticamente situada como resultado de sus investigaciones, indicaría que, comillas, los estudiantes que ingresan a la carrera docente no son los mejores bachilleres. Ingresa lo más bajo de lo bajo en los resultados de las pruebas de estado hechas para acceder a la educación superior, cierra comillas. A partir de las dos consideraciones que circunscribieron a los beneficiarios del programa que investigamos, o sea, pobreza según situación socioeconómica medida por Sisbén y mérito medido a través de las pruebas de estado, los resultados, en Dígame Licenciado avanzamos en un trabajo que vinculó una problemática teórica que favoreció construir un objeto de investigación en clave disposicional, esto es, preferencia académica de escolares colombianos. Tomamos lógica distancia de la comprensión analítica prevalente para observar los registros contenidos en las bases de datos ministeriales. Un primer bosquejo de ese trabajo quedó referido como disposición geográfica, esto es, dadas las capacidades contenidas en los resultados obtenidos por cada estudiante en las pruebas de estado, por parte de aquellos provenientes de familias con bajos recursos económicos, analizamos su preferencia respecto de su procedencia como esbozo relacional de la posición ocupada por dichos jóvenes en tanto que, comillas, beneficiarios del programa. Así, nos alejamos de lecturas sustancialistas, en tanto que su acceso individual no sería un asunto de ellos en cuanto tal, sería resultado de la relación entre la posición que ocupa cada uno dentro del conjunto que constituyen y el espacio de posibilidades que circunscribe el origen social de sus opciones para satisfacer las expectativas por un, comillas, cupo académico, o sea, acceder al capital escolar sin que ésta sea su nominación práctica. Si bien próximamente culminaremos los análisis correspondientes al conjunto pleno de variables constitutivas de dicha población de jóvenes, respecto a disposición geográfica, podemos expresar que dichos jóvenes presentaron concordancia en su origen geográfico con aquellos departamentos generadores de mayor riqueza económica vistos a través del Producto Interno Bruto, en tanto que primera variable para delimitar su distribución dentro de la geografía nacional. Las 10 primeras posiciones correspondieron a los departamentos reconocidos por sus capacidades productivas en dicho ámbito. El distrito capital del país, seguido de los departamentos de Antioquia y Valle. Después vendrían otros 7 departamentos bastante alejados de los anteriores. No obstante, el conjunto constituido por todos ellos, o sea, 10 de 32, supera el 80% integrado de participación departamental en la generación del Producto Interno Bruto del país. Dado que no promovemos ni nos interesa promocionar lecturas deterministas en clave económica, al resituar las posiciones previamente referidas dentro de una segunda variable, o sea, los resultados agregados obtenidos por los establecimientos escolares de origen de estos estudiantes, de ese mismo año, tuvimos que precisamente esos mismos departamentos ocuparon las primeras posiciones, aunque con variaciones en su ordenación al contrastarle con la variable anterior. Por tanto, se puede indicar que, observados los agregados de establecimientos escolares con altos resultados en las pruebas de evaluación de calidad de los estudiantes correspondientes a 2015,
y cruzada dicha información con la distribución departamental dentro de la generación de Producto Interno Bruto, la ordenación resultante se corresponde con la disposición geográfica en tanto que proveniencia de los jóvenes que optaron por un programa de acceso a la educación superior para estudiar licenciaturas mediante un crédito gubernamental. Como diría Bourdieu, comillas, el capital va al capital. En clave de políticas educativas en Colombia se habría logrado, sí, que un grupo mínimo de jóvenes, 1.000 dentro de 40.000, con mayor capital cultural proveído por el mundo escolar en su socialización secundaria y en tránsito de constitución como capital escolar objetivado, escogiese programas de formación de licenciados. Sin embargo, a través de sus mismos registros se identifica que hacen parte de un conjunto referible como la ocupación de otra posición socioescolar, la menos baja dentro de los bajos, ya que su proveniencia geográfica signa que sus condiciones materiales de existencia familiar estaría circunscrita por su inscripción dentro de los departamentos que generan mayor riqueza en el país, en tanto que ajustados a una condición territorial que delimita sus posibilidades escolares para obtener elevados resultados en las pruebas de estado. Otra cosa sería que la mayoría de esos buenos resultados tuvieran como proveniencia los departamentos con menor participación en la generación de riqueza económica en el país. Ahora bien, dado que el componente que observamos del programa gubernamental relacionado con una modalidad de enganche escolar para la formación de profesores con jóvenes provenientes de la población que obtuvo mayores resultados en las pruebas de estado, corresponde a una intervención gubernamental sobre el mercado de aspirantes a través de sus preferencias académicas para acceder a la educación superior en Colombia, a continuación observaremos algunas remisiones sobre cómo opera dicho mercado, refiriendo a algunas composiciones conclusivas, primero de una tesista en la maestría en educación de nuestra universidad, y segundo, los registros ministeriales recientes sobre inscritos en educación superior. 2. Jessica Guzmán, en su tesis de maestría dirigida por la profesora Sandra Telles, integrante del grupo Politi, al indagar por la preferencia académica del conjunto total de bachilleres colombianos que terminaron la educación media en 2014, ofreció 3 datos interesantes. Entre esta población, el origen social de aquellos jóvenes que expresaron preferencia por programas en educación se caracteriza por una marcada distribución del trabajo entre los sexos, ya que principalmente los padres trabajarían mientras que las madres estarían dedicadas al hogar. A su vez, en el caso de que las mujeres trabajaran, sería principalmente por cuenta propia, mientras que en los padres, siendo esta una opción, también se ubicarían en trabajos de baja exigencia en cualificación, esto es, empleados obreros u operarios con baja remuneración. Complementariamente, los ingresos económicos de las familias correspondería a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia, que para 2014 fueron algo así como $780 del momento. Si bien no consideramos que, comillas, la educación en Colombia agudiza las desigualdades en lugar de remediarlas, como dice recientemente Mauricio García y su combo de investigación, una publicación sobre el particular, estos registros ofrecen información respecto de los programas académicos universitarios encaminados a la formación de educadores en tanto que sus aspirantes. Y tercero, de esta primera parte, observamos los registros ministeriales de 2020, que son los más recientes, y en términos de analizar los inscritos desde 2 variables, sexo y sector, nos preguntamos quiénes escogen más los programas de formación de docentes, hombres o mujeres, y en cuál de los 2 sectores, público o privado. Vistas las 8 áreas del conocimiento que recogen el conjunto de programas en la oferta: agronomía, artes, educación, salud, sociales, economía, ingeniería, matemáticas, del poco más de 1.290.000 inscritos a programas de pregrado presenciales en 2020, quienes escogieron el área en ciencias de la educación ocuparon la 5ª posición de mayor a menor, con un total de 6%. Dicha cifra
poco más de 3 décadas antes, en 1989, correspondió a 12%. La proporción de quienes ingresan durante ese año se inscribieron a programas de licenciatura se ubicó en la 4ª posición. Vale la pena señalar que las 2 primeras áreas del conocimiento correspondieron a economía e ingeniería, que sumaron un 60%. En el 89 tuvieron otra posición. Estos datos permiten identificar, además de la disminución de la participación relativa de las preferencias de los inscritos dentro del total de la oferta de programas académicos por áreas de conocimiento, una variación sustancial en términos de concentración preferencial en programas académicos presenciales en esas 2 áreas del conocimiento, economía e ingeniería. De hecho, la primera pasó de la 3ª a la 1ª posición, mientras que la 2ª bajó a la 2ª posición. Bueno, esto en cuanto al primer momento de la investigación. Sin embargo, en el segundo momento voy a hacer una breve referencia sobre 2 publicaciones, 2 frases de 2 publicaciones que están relacionadas con planteamientos de la posición dominante en la proposición de políticas educativas en Colombia. En un artículo publicado en una universidad privada en la costa atlántica de nuestro país, señalan lo siguiente después de aplicar una encuesta a X número de estudiantes a propósito de sus apreciaciones sobre los jóvenes y los programas que estudian educación. Los jóvenes que estudian educación y los programas que se ofrecen en educación. Después de exaltar que los programas en educación son importantes, tienen reconocimiento social, tienen prestigio, etcétera, anotan. Sin embargo, las percepciones negativas reiteran que es fácil ingresar a la licenciatura, es fácil de estudiar y es poco atractiva. Así, los estímulos que se perciben en esta dimensión son económicos y laborales. El segundo planteamiento está en un artículo también de la época, en donde quienes se ubican en la posición dominante del diseño de políticas educativas señala, se expresa lo siguiente: la tesis, argumento, planteamiento nuclear de sus autores expresaría que los resultados presentados sugieren que en Colombia existen marcadas dificultades para atraer a personas de mejores estándares académicos a la profesión de la docencia, situación que afecta la posterior calidad de la educación. Bueno, eso digamos en términos generales sobre el segundo momento. Y esto tiene relación con el último momento, y con esto cierro, y es que dentro de los lineamientos que recientemente en la Feria del Libro, en una de estas publicaciones que pusieron a circular desde la posición dominante en el diseño de políticas educativas en Colombia, pues reafirman el diagnóstico en el campo en el que nos desenvolvemos, o sea, el sector privado nos diagnostica en el campo de la educación y plantea sus lineamientos. El diagnóstico reitera lo siguiente: los jóvenes que ingresan a estudiar programas de pregrado para la formación de docentes provienen de hogares con baja provisión, obtuvieron resultados inferiores al promedio nacional de los demás programas de educación superior, tendencia que se mantiene todos los años. Los resultados observados parecen sugerir que quienes escogen estudiar programas de formación de docentes no solamente cuentan con un nivel de competencia más bajo que sus contrapartes al momento de escoger programas, sino que cada vez son menos los estudiantes de último año de colegio que aspiran a convertirse en profesores. Las acciones de política subsecuentes indican que tener una oferta de programas de licenciatura en modalidad virtual y amplia es necesario, formular programas de préstamos en el ICETEX, revisar la contratación docente, crear nuevos programas de formación, incrementar los temas de acreditación, le apuestan mucho por la estandarización curricular a nivel nacional de los programas de educación, incorporar el tema del valor agregado en las pruebas de estado como indicador adicional para evaluar la calidad de los programas de licenciatura, etcétera. Más que una exégesis en términos de explicación o interpretación, peor, promoción o adscripción, sugiero comprender estas referencias como una eisegesis, como la inserción de dichos planteamientos textuales dentro de un asunto mayor, de mayor calado, que los economistas de la educación no vislumbran, dado que no hace parte de sus esquemas de percepción, apreciación y acción.
Me refiero a que el conjunto de diagnósticos referidos y que circunscriben el objeto de investigación que venimos construyendo están inscritos en una problemática mayor, aquella que corresponde a la desigualdad social en su relación con la desigualdad escolar. El acceso de jóvenes a programas de formación de educadores circunscritos por el conjunto de quienes aspiran, comillas, un cupo académico en las instituciones de educación superior del país, está configurado por la producción y distribución de capital escolar. Además, para los educadores en formación implica su inserción en la producción de autoridad pedagógica. Finalmente, los recientes planteamientos que señalaba de Mauricio García y sus coequiperos han construido una tesis polémica sobre la relación comentada entre educación y desigualdad, que a su vez reaviva aquella frase en nuestro país tan dramáticamente expresada. Tenemos en Colombia colegios pobres para pobres y colegios ricos para ricos. No voy a repetir el concepto que ellos utilizan, pero ese es, digamos, el amparo que tienen dentro de su… Más que validación, falta investigación. Trabajos empíricos que favorezcan participar en la polémica pública vigente distante de la orientación dominante de políticas. Termino. El reto escolar correspondería a hacer mucho más con lo menos que existe, con lo menos que llega, según esa lógica. Habilitar, cualificar y formar hasta llegar a los niveles de la población juvenil proveniente de la clasificación social con mayores recursos. Bien, muchas gracias a los tres por sus exposiciones. Yo quisiera señalar que pues nos quedarían muchas preguntas para indagar y profundizar en lo que cada uno ha expuesto. El motivo de este conversatorio es precisamente ir identificando puntos en común, preguntas que quedan abiertas, actores también de la investigación, plantear preguntas que se pueden tratar de manera conjunta y colectiva y que al darles una mirada o un referente latinoamericano se pueden enriquecer, desde luego. Quisiera en eso señalar que ustedes tres han mostrado como varias de las preguntas de investigación, en este caso, que rodean o que nos acercan al asunto de las políticas públicas y profesión docente. Quisiera, digamos, hacer un guiño también a investigaciones que se han realizado también aquí en la Universidad Pedagógica sobre formación docente, un tema que no hemos tratado, digamos, hoy, porque se ha tratado también y se sigue tratando en muchos aspectos. El guiño es un libro que se publicó hace unos años que ha sido bastante importante entre las exigencias de calidad y condiciones de desigualdad. Y las condiciones de desigualdad. Formación inicial de profesores en Colombia. Aquí tenemos en la sala a Isabel Garzón, que participó en ese libro junto con otros investigadores de la universidad, del doctorado. Recuerdo Olga Cecilia Díaz, Ana Cristina León, Edgar Balbuena, Sandra Rodríguez. Lo menciono para decir, estamos identificando, la idea es identificar esas preguntas, esos campos también de investigación en torno a la profesión docente, para dar, digamos, continuidad a esta mirada regional. Yo señalaría, desde luego, hace falta mirarnos mucho más, ya lo estamos haciendo, desde luego sí nos hemos mirado, no vamos a decir que ahora vamos a iniciar a mirarnos, nos hemos estado mirando, hace falta mucho más. Desafortunadamente tenemos que ir cerrando, entonces voy a darles la palabra 2 minutos a cada uno para traer una de las preguntas que hicieron por el chat, y con esto pues agradecer a las personas que están conectadas, que además están conectadas desde muchos lugares de América Latina. Voy a tomar una de las preguntas para darles la palabra a cada uno 2 minutos, y es la siguiente. Bueno, en formación docente seguimos… Otra de las condiciones comunes es que seguimos lineamientos internacionales, hoy sobre todo, como lo mencionaba Julio Melo hace un rato, la OCDE. Bueno, ¿qué podemos encontrar como de aportes y riesgos en seguir estas tendencias internacionales actuales en términos del acceso
formación docente y evaluación también de la formación docente. 2 minutos y lamentablemente, porque desde luego podríamos seguir mucho más. Empecemos de atrás para adelante. Estaba tomando aire. ya me estaba pasando en los nervios. Brevemente, digamos que, bueno, en mi caso y al menos lo que venimos dialogando y trabajando en el grupo de investigación, nos ubicamos en otra mirada. Si hacemos pues como lo estamos haciendo, y uno de los datos interesantes a propósito de la intervención, en la experiencia hispanocolonial, y eso está muy bien registrado en las investigaciones y primeras publicaciones de Alberto Martínez, colega del doctorado, interesante cómo, además que es un interés personal sobre los orígenes del sistema educativo colombiano, en la experiencia hispanocolonial es muy importante la existencia antes de las normales de las escuelas de primeras letras. Y la sorpresa releyendo los textos de Alberto es como, bueno, además de Bárbara, una profesora de la Distrital, otros autores que también se están referidos en las publicaciones de Alberto, es como, esto es lectura mía, no es lo que dice Alberto tal cual, pero es un reconocimiento de su trabajo. Las dos condiciones de lo privado, que es hispanocolonial a través de la existencia de las escuelas de primeras letras, no se resuelve en el caso colombiano con la independencia. El predominio privado sigue existiendo. Digamos, dejo en puntos suspensivos el tema que da para mucho. Y señalaría que en la lectura y en los estudios sobre la configuración del sistema de educación, el sistema educativo colombiano, de hecho, con la creación de las normales, nosotros miramos más bien es cómo desde el agenciamiento se establecen y se efectúan, se llevan a cabo estas relaciones entre lo interno local con lo externo internacional. Y también cuando se generan los estudios comparados, hay mucho de observar cómo se educa en otros países. Y si uno desde las primeras acciones de la independencia observa esto que sucede después de la Segunda Guerra Mundial sobre las agencias internacionales económicas y su papel en las políticas educativas, es un momento sí que se extiende hasta el presente, pero se inscribe en una relación que viene desde el momento fundacional de las repúblicas en nuestros países. Y en el caso en Colombia, pues hay diferentes momentos de esta relación, y lo que nosotros procuramos hacer es, desde la noción de agenciamiento, identificar los individuos eficientes que han contribuido a que haya ese diálogo con experiencias y de otros países, Francia, España, etcétera, etcétera, y cómo se resignifican, pero a su vez cómo a partir de la acumulación de experiencia propia hay, por ejemplo, en América Latina es muy reconocida Colombia desde la experiencia de Escuela Nueva. Entonces ahí hay como una interacción y es donde nosotros tratamos como de ubicar y leer esa experiencia. Lo dejaría como punteado para los colegas. Gracias. Bueno, ante la avanzada de las agendas de los organismos internacionales, la alineación que tienen esos organismos con la banca mundial y con la ideología neoliberal en declive, por lo menos lo ha mostrado la historia reciente, creo que la única forma de responder es también con unas agendas, unas contraagendas, agendas pedagógicas construidas en redes de académicos y de investigadores. Y esto le ha interesado al grupo Evaluándonos abrir estas redes, porque la única forma, y tú lo decías, Emilio, es mirarnos hacia adentro, una mirada introspectiva que nos provoque reunirnos académicamente y fortalecernos como red de maestros, fortalecer las políticas de investigación en los países, fortalecer la investigación de las políticas públicas en su contexto, en su momento, mirando las acciones, las inacciones que a veces van más en detrimento y abren más las brechas. Por eso creo que la investigación en políticas públicas
debe fortalecerse en los doctorados nacionales, en el doctorado latinoamericano, y de ahí constituir unas políticas extensivas que pudieran seguir fortaleciendo una agenda educativa, un proyecto educativo nuevo basado en la dignidad, en la justicia, en la equidad social, y que responda a las necesidades y a las habilidades para el siglo XXI de cara a la formación de nuevos ciudadanos y de nuevos maestros, y no ya respondiendo a las agendas en perfecta alineación con la banca y la economía de mercado. Muchas gracias otra vez por la invitación, por la oportunidad de participar de este conversatorio con mis colegas. Yo iba a quedar acá en Bogotá en 4 días. Al final, yo pude solamente quedarme por 2 días. Entonces, la agenda que nosotros planeamos para 4 días, tuvimos que hacerlo en 2 días. Muy, muy intenso, pero yo estoy muy feliz. Yo estoy muy contento de la decisión de venir acá. Yo creo que fue una decisión correcta. Yo estoy muy, muy feliz de todo que yo vi y todo que yo participé en estos 2 días muy intensos de mucho aprendizaje y de una reafirmación que nosotros estamos en el camino correcto. Y que tenemos mucha cosa que hacer, pero estamos en el camino correcto. Estoy seguro de eso. Y esta experiencia acá en Bogotá fue extremadamente importante para aclarar esto para mí. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos desafíos a enfrentar, pero nosotros estamos en el camino correcto. En términos de la pregunta, en Brasil, ahora, nosotros estamos pasando por un proceso de reforma curricular de las carreras de licenciatura. Un nuevo proceso, porque nosotros tuvimos un proceso que empezó con una resolución que fue aprobada en 2015. Y las universidades empezaron los procesos de reforma curricular de las carreras de licenciatura, pero en 2019 una nueva resolución fue aprobada, revogando la anterior, y ahora con toda la énfasis en la pedagogía de competencias, ideología de competencias, resultados de aprendizaje, todo eso que vosotros acá también conocen. Entonces estamos pasando por eso en Brasil y hay posiciones distintas. Por ejemplo, una parte de mis colegas los creen que aún va a ser posible resistir a esta reforma, entonces no implementarla y correr los riesgos de tener problemas con los diplomas de estas carreras de licenciatura. Entonces, hay algunos colegas que están apostando en la resistencia, pero hay otras personas que los creen en la resistencia, pero están preocupadas con las consecuencias y lo que hacer diante de este cuadro, un cuadro político extremadamente conservador en Brasil, ultra neoliberal, no es ni neoliberal, ahora estamos viviendo una experiencia de ultra neoliberalismo, ¿sí? Sí, recargado, repaginado y avanzado, yo diría, y la experiencia de la derecha, de la extrema derecha en el poder central de Brasil,
y las consecuencias de todo eso. Entonces, lo que pasa es que estas reformas son muy similares en todo el continente de América Latina. Cuando pasamos a conversar, cuando pasamos a investigar estas diferentes reformas, nosotros nos damos cuenta que son reformas muy similares. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Entonces, otra vez destacar el rol de los organismos internacionales definiendo las políticas educativas, más específicamente las políticas docentes en el continente latinoamericano. Y por eso, más una vez, la importancia de los estudios comparados, de las investigaciones comparadas en nuestros países de América Latina, para aprender un poco más sobre cada una de estas realidades, en términos de las similitudes, pero también en términos de las diferencias, ¿sí? Para terminar, muchísimas gracias otra vez, profesor Maximiliano Prada, muchísimas gracias, profesor René, profesor José Emilio. A mí me gustaría apenas solamente de decir que yo estoy en la coordinación del programa de doctorado latinoamericano en educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, en una universidad pública federal gratuita, no se paga nada para estudiar en el pregrado, no se paga nada para estudiar en el posgrado, y no se paga nada para estudiar en el programa de doctorado latinoamericano en educación. Y además, los estudiantes de otros países de América Latina, que no en Brasil, reciben una beca para vivir en Belo Horizonte en el primer año del programa. Entonces, entre los estudiantes que vienen de otros países de América Latina que no en Brasil, Colombia está en primer lugar en nuestra universidad. Es el país donde recibimos el mayor número el número más grande de estudiantes, que para nosotros es un dado muy importante. Entonces, solamente resaltar que nosotros tenemos este programa en Belo Horizonte, Brasil, y para nosotros es un orgullo y una felicidad participar de esta red de programas del doctorado latinoamericano en educación, así como tenemos acá en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Muchísimas gracias y nos vemos. Bien, nos unimos a la celebración del Día del Maestro, justamente mostrando que esto de ser maestro, lo que hacemos, pues es objeto de nuestras preocupaciones, de nuestras investigaciones, de muchos de nosotros. Esa es una manera de unirnos a esta celebración, y en ese sentido, pues mencionar, ustedes ya lo han hecho, y agradecer el trabajo de muchos investigadores y grupos de investigación que se ocupan de estos temas. Ya mencioné el grupo Evaluándonos, Politia, Alternaciencias, el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, Educación y Cultura Política, etcétera. Discúlpenme no mencionar seguramente a todos los grupos e investigadores, pero sí es un día especial para reconocer este trabajo que han hecho tantos grupos de investigación y generaciones de investigadores por trabajar, ocuparse del ser maestro. Bien, como lo mencionó Julio Emilio, ya para cerrar, teníamos una agenda más larga, 2 eventos esta semana, pero tuvimos que reunir 2 eventos solo en este. Y en ese sentido señalar que este conversatorio es algo así como un evento, lo quisimos presentar así, en la perspectiva de encontrar muchos más puntos de encuentro de todas esta red de universidades y de programas que se recogen en esta idea de lo que se ha denominado Doctorado Latinoamericano en Educación, para lo cual tendremos otro evento en septiembre que organizaremos entre toda esta red de programas,
Lo organizaremos desde la Universidad Pedagógica, donde estarán invitados todos los grupos estudiantes nuestros del doctorado que están realizando sus tesis para que se encuentren con otros tesistas, pero también egresados y profesores, precisamente para llegar a esas construcciones de campo y hacer investigaciones conjuntas. No me queda más sino agradecerles a ustedes por participar hoy. También agradecer, ustedes los que están en pantalla no ven, pero detrás de la cámara hay muchas personas, aquí el equipo del doctorado también, que están saludando desde Recursos Educativos, que han hecho todo un despliegue y un apoyo importantísimo para este evento. Muchas gracias entonces y nos volveremos a encontrar en septiembre. Hasta luego.